Bien, buenos días. Estamos ahora con la parte de artroplastia y vamos a hablar de otra cosa pues bastante de moda. Hemos pasado la moda de la resurfacing, parece ser, que está muerta, como ha dicho el doctor Foguet. Luego en la discusión si no matizamos. Y vamos al sustituto de la resurfacing, que son los vástagos cortos. Con esta charla no pretendo ni defender ni criticar este tipo de implantes, sino simplemente exponer algunos de los datos que tenemos en nuestra mano ahora para poder tomar una decisión de forma individualizada cada uno en cuanto a su entorno quirúrgico para la indicación de estos vástagos, ¿no? Quería empezar diciendo que, como toda moda, pues tiene un pasado más corto que el del resurfacing y un futuro, ¿no? ¿Qué se decía hace 5 años de este tipo de implantes? Pues se hablaba que estos implantes favorecían el apoyo de las cargas en la zona metafisaria, transmitían mejor todas las fuerzas a través de esa zona y, por tanto, esto favorecería una mejor integración y evitando algunos de los problemas de la transmisión de cargas a la diáfisis femoral. Había algunos estudios, como este que les presento aquí del año 2006, donde valoraban el tipo de aumento de masa ósea en las diferentes zonas del fémur, analizaban diferentes implantes, algunos eran cortos y otros un poco más largos, como en la prótesis de Mayo o la prótesis PFC de Link, en cuanto a vástagos más preservadores, y luego comparaban con vástagos como la Alloclassic, ABG o IPS. Mediante DEXA veían cuál era el aumento de densidad ósea en las diferentes zonas, nombradas como ven ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que corresponden con zonas de Gruen, y sobre todo se fijaban en dos zonas, las que les marco aquí, la zona 1 y la zona 7, puesto que teóricamente estas dos zonas serían las que se beneficiarían con el uso de este tipo de implantes. Estos son los gráficos de este trabajo, como digo, del año 2006, y lo que van analizando es que efectivamente los vástagos de apoyo metafisario aumentaban mucho la densidad ósea en esas zonas, en este caso 1, también en la 7, mientras que en otras zonas, como la punta del implante, todos tenían un comportamiento más o menos similar. Por tanto, aseveraban en este año que a corto plazo estos implantes presentaban una buena transmisión de cargas en las zonas proximales, las zonas metafisarias, sobre todo en la zona trochanteria, esa zona 1 que hemos mencionado, y muy baja en la zona distal. Como digo, eran resultados muy a corto plazo. Pero bueno, en teoría tenía la cosa bastante buena pinta. Este trabajo también del año 2006 habla de un vástago teóricamente corto, aunque ven que tiene una extensión diafisaria, pero cuya única función era estabilizar el implante. La estabilidad inicial de esos implantes es la clave probablemente de los fracasos a corto y medio plazo de este tipo de vástagos. Aquí el análisis era también bastante corto, en torno a unos 4 años, pero veían que estos implantes funcionaban bastante en cuanto a estabilidad primaria y a transmisión de cargas en esa zona metafisaria. Este es un ejemplo de la trabeculación en esta parte y en esta parte, zonas 1 y 7, como hemos comentado, pero encontraban algunos casos en los que había un engrosamiento en la punta y unas hipertrofias corticales. Por tanto, eso empezaba a pasar factura y hablaban de que puede que, a pesar de que tuviera un vástago fino y liso, también transmitía cargas en esta parte, ¿no? En este tipo de implantes hablaban de hasta un 8,5% de hundimientos, aunque si bien decían que nunca eran mayores de 3 milímetros, por tanto no estaban muy preocupados, pero sí que se veía que había algún problema de estabilidad inicial o un asentamiento inicial. También hablaban de esa doble línea en la zona no recubierta de este implante. Como digo, son pistas hace unos años de cosas que hemos visto posteriormente. Clásicamente, el vástago corto que más fama tuvo en esos inicios fue el vástago Mayo, con una amplia difusión precisamente en la clínica de su diseñador, el doctor Morrey, pero también una expansión muy importante en las zonas germanas. Hay una amplia casuística de este vástago allí,
Y por ahí vienen los trabajos de seguimiento. Este primer trabajo de Morrey, como digo, su diseñador, hablaba de un solo caso de aflojamiento y fractura en estos estudios preliminares sobre 20 casos. Más adelante actualiza esta casuística y sobre ya casi 160 prótesis, con un seguimiento medio de 6 años, ya dice que su supervivencia a 10 años podía ser en torno a un 98%. Pero sí que hablaba de tasas que aparentemente no eran preocupantes, de hundimientos leves en torno al 5%, menos de 2 milímetros, o del 7% mayores de 2 milímetros. Luego había que tener un poco de cuidado en la evolución de este implante, sobre todo ya no en manos de su diseñador, sino en manos del resto de cirujanos ortopédicos. Uno de los factores que también llamaba la atención en este trabajo, y que luego se ha visto en el resto de implantes de este tipo, son las fracturas intraoperatorias. Esas fracturas de cálcar que habitualmente no tienen mucha trascendencia, pero fíjense que está en torno al 7%. Luego, yo creo que no es nada desdeñable este porcentaje. Y luego hablaba de una serie de complicaciones tardías, en torno al 9% en las revisiones de este vástago. Como ven, esta ampliación del estudio ya empezó a reflejar algunos resultados que podían ser más preocupantes. Otro tipo de vástago que hemos mencionado, que tiene este anclaje metafisario, es este CFP, donde en este trabajo habla de problemas también de mínimos hundimientos, a pesar de tener un collarete, como ven ahí, que apoya en el cálcar, y también pues que hay que planificarlo bien y hacer una técnica quirúrgica muy depurada para esa estabilidad primaria. Otro tipo de vástago, este ya sin una extensión diafisaria, es este vástago a medida de Santori, ya con 130 implantes, a un seguimiento de 5 años, seguimiento medio, donde también habla de una serie de complicaciones y de la dificultad en cuanto a la correcta implantación de este tipo de vástagos. Habla sobre todo de sobredimensionamientos en torno al 22%. Creo que en estos estudios iniciales probablemente era una cosa en la que se fijaban, pero sobre todo por el hecho de justificar ese 5% de fracturas intraoperatorias del cálcar. Y también otro dato interesante ahí es que esa casuística habla de 7 pacientes con un dolor esporádico en el seguimiento a corto plazo. También habla de problemas en la implantación en cuanto a la orientación. Habla de 7,5 posiciones en varo y 3,3 en valgo. Quiero que se queden con ese resultado, 7,5 de posiciones en varo, porque va a tener su trascendencia. Es uno de los grandes problemas a la hora de una correcta implantación de estos implantes para favorecer su estabilidad primaria. Toleran bastante mal la implantación inicial en varo con la consiguiente aflojamiento precoz. También habla de reabsorción ósea en ciertas zonas de los implantes sobredimensionados y por tanto hace hincapié en la correcta técnica inicial de este vástago. Luego probablemente tenga una curva de aprendizaje un poco mayor que los vástagos convencionales. Habla también de los puentes óseos, las spot wells, esos que menciona, que ahora les enseñaré una foto, pero todo a corto o medio plazo. A colación de esto, quería presentarle algo más anecdótico. No está publicado como tal, es un vástago de diseño español en el centro donde yo hice la residencia. Yo revisé estos casos y este vástago con una forma tan estrambótica, es decir, con esa cola tan larga, se llama vástago cobra, para estabilizar el implante, veíamos, mediante un estudio de DEXA también, veíamos estos resultados. Y aquí sí que creo que se puede, a pesar de la luz, se puede observar bien la trabeculación en toda esta zona, que en este tipo de implante se presentaba en un 63% en toda este área y en un 74% en este área. Como digo, seguimientos de más de 10 años. Luego probablemente este sería un avance de lo que podía pasar con este tipo de vástagos cuando consiguen una estabilización primaria. A raíz de ahí salieron un montón de diseños, a cual más fashion, más divertido, que a los cirujanos de cadera les hace salir de la rutina diaria de ese vástago normal y corriente, y creo que por ahí el marketing de estos implantes nos ganó bastante, por lo menos en cuanto a la visión. Estos implantes tienen un concepto un poco diferente y, como digo, requieren un entrenamiento también un poco diferente. Y como siempre recurrimos a la selección de los pacientes. No es lo mismo un fémur con una posición en la parte metafisaria tipo A de DOR que uno de tipo C, y en eso ha incidido
los diferentes ponentes en que es diferente el abordaje de estos fémures. Y como muestra, un botón. Esto está sacado de una página web personal de un cirujano de India, donde dentro de su arsenal terapéutico, como decía el doctor Foguet, pues hay que hacer de todo, ¿no? En su momento era resurfacing, quien no hiciera resurfacing no era un buen cirujano de cadera, y aquí pues el que no hiciera un vástago corto no era un buen cirujano de cadera, ¿no? Pues esto es lo que él se promociona en la web de cara a los pacientes, de que pone este tipo de vástagos cortos preservadores para gente joven, para ahorrar hueso, para mejorar la supervivencia, y preconiza este hecho de una bilateral, donde en el otro lado, pues la verdad es que no es para estar muy orgulloso, ¿no? Quiero decir, está un compendio de lo que él está explicando, ¿no? El problema de la estabilidad inicial puede acabar en una posición en varo del componente, puede tener una fractura intraoperatoria que hay que resolver y está muy bien resuelta, y a veces estos vástagos pueden funcionar bien, ¿no? Pero otras veces pues no consiguen esa estabilización y están abocados al fracaso. Además aquí tenemos pues una posición un poquito vertical, par metal-metal, luego no sé cómo acabaría el caso, pero es lo que estaba en su página web. No he vuelto a mirar, a lo mejor lo ha quitado de la web, pero así es lo que estaba, ¿no? Entonces, en estos últimos años, ¿qué es lo que se dice? Pues que estos vástagos tienen algunas ventajas, aunque creo que, según lo que se ha mostrado en el registro británico, va a ser difícil mejorar esta supervivencia que se presenta aquí, en torno al 98% en esos seguimientos a más de 10 años. Luego por ahí no creo que lo ganemos, mientras que una de las ventajas también es lo del dolor en el muslo, ¿no? Estos son los porcentajes en los que se mueve la literatura en cuanto a dolor en el muslo con implantes convencionales, que pueden ir desde el 26 a un 12 o a cifras en torno al 0,3. Creo que el dolor en el muslo no es algo todavía resuelto y no tengo tan claro que tenga que ver con la longitud del vástago, pero eso también lo podemos discutir luego en la mesa de debate. Por tanto, dos de las teóricas ventajas van a ser más complicadas de solucionar en cuanto a supervivencia a largo plazo y dolor en el muslo. Para entendernos, les recomiendo este trabajo en el Hip International, revista europea de cadera, del año 2012, en la que hace un resumen bastante interesante de cuál es la situación hasta ese momento de este tipo de vástagos. Para empezar, los clasifica, cosa que es complicado entender que los diferentes diseños que les he enseñado todos sean lo mismo, un vástago corto. Hay algunos vástagos que se anclan en la epífisis, sobre todo la resurfacing, otros que van al cuello femoral, otros que van al cuello y metáfisis, y otros que van a la metáfisis y algo en la diáfisis. Luego creo que cuando hablamos de vástagos cortos en general estamos cometiendo un error, porque habría que precisar un poquito más, puesto que creo que la supervivencia de cada uno de ellos va a ser un poco diferente. En ese trabajo seleccionan 14 artículos, de un total de 460. Luego ya he hecho un primer filtro. Solo encuentra un estudio prospectivo randomizado que compara estos dos vástagos, ABG y vástago mayo. Luego parece que la evidencia pues también va a ser un poco difícil de concluir aquí, ¿no? No incluye estos vástagos de aquí que les digo, los vástagos que van solo al cuello, y define como vástago metafisario diafisario aquel que no va más allá de 12 centímetros de la diáfisis. También establece otro criterio de corte, que son que haya un mínimo de 20 implantes en ese trabajo y que el seguimiento mínimo sea de un año. Este es el trabajo de revisión que hace sobre estos estudios. Y lo que ve es que hay diferentes tipos de vástagos: vástago mayo, vástago CFP, microplasti, Fitmore, que luego nos hablarán, nanos, meta, taper, próxima. Como ven, una gran variedad de vástagos. No encuentra ningún trabajo interesante para nanos en ese momento, insisto, microplasti, Fitmore y taper. Y ve que no están muy bien los criterios de inclusión en estos trabajos, son trabajos todos muy preliminares. También ve que no hay una definición clara de las pérdidas de seguimiento de estos pacientes, luego la supervivencia ahí va a estar también un poco alterada. Y también una cosa muy importante es que solo la mitad de estos trabajos ven que se utiliza el mismo componente para el fémur, que es lo que están analizando, y el acetábulo y el par de fricción. Luego hay un factor de confusión en cuanto al par de fricción y el acetábulo que también altera los resultados. La tasa de revisión de estos implantes es llamativa, cuando menos. Luego, ahí lo vemos. Si nosotros valoramos la tasa de revisión como
recambios por cada 100 implantes al año, que es lo que refleja el registro australiano, por eso lo pongo de esta forma un poco anómala, no es una supervivencia normal. Vemos que en este estudio, de analizando estos trabajos preliminares, la mayoría en diseñadores o en grupos de estudios iniciales para implantar este vástago, que estos vástagos son maravillosos, ¿no? Vemos que son 0,8, o sea, 0,38 sobre la media de un vástago convencional, que son 0,8. Luego casi 2 veces menos, ¿no? Y concluye que esta amplia gama de vástagos cortos no tienen una buena documentación clínica, ni se respeta los mínimos para valorar resultados en cualquier tipo de implante. Como ven, están siendo estrictos y recomiendan, por supuesto, los estudios prospectivos. Vamos al tema de la estabilidad inicial. Creo que es una cosa bastante importante en estos vástagos. El conseguir una estabilidad inicial puede ser la clave para la supervivencia de esto. Y aquí depende bastante la técnica del cirujano. Aquí vemos algunos de los datos biomecánicos en este trabajo del Clinical Biomechanics, donde ve los pequeños micromovimientos en los diferentes ejes, tanto en el eje longitudinal axial, la migración axial, la transmisión de cargas en diferentes lados. Por tanto, es una cosa a tener en cuenta cuando vayamos a elegir un tipo de vástago, saber cuál es su biomecánica para decidir qué tipo de implantación realizamos en estos vástagos. Y también cómo influye esto con la longitud del vástago. También hay diferentes trabajos de ingeniería biomecánica, es decir, teórica, sin aplicación clínica o sin resultados clínicos, donde también nos informarán con qué implante estamos tratando. Creo que los cirujanos deben implicarse un poco más en estos trabajos, a pesar de que son farragosos de entender, a la hora de elegir un implante y no decidirlo en torno al marketing de la técnica quirúrgica que nos muestran en una hoja, ¿no? Si vamos a los registros, como el doctor Foguet ha hablado mucho del británico, vamos al australiano. Lo digo porque es bastante más sencillo de entender en ocasiones, y vemos qué nos dice de estos implantes, ¿no? Registra un montón de datos, y hay una de las cosas que yo voy a buscar, que es muy sencillo para el traumatólogo medio, que es ver los que te recomiendan o no en cuanto a tasas muy concretas. Hacen pequeños resúmenes en cada apartado en cuanto a qué vástagos son los más idóneos. Bueno, más bien lo que te dicen es cuáles no implantar, ¿no? Que ahora los muestro aquí. Por ejemplo, aquí detectó el registro australiano el problema que ha habido con este ABG2, con cuellos modulares, en la que ya dijo el registro en el año 2012 que las tasas de revisión eran muy altas y por tanto no lo recomendaban, y hablaba aquí que dentro de las revisiones muchas de ellas eran por fracturas a nivel de ese modular. Por tanto, los registros sí que sirven para darnos alguna pista en cuanto a lo que podemos encontrarnos, ¿no? ¿Qué nos dice el registro del vástago Mayo? Este vástago, que como digo era de los primeros, pues lo pone en el apartado que les subrayo ahí. Es tipos de prótesis que tienen una tasa de revisión mucho más alta de la normal. No dicen que no los uses, pero sí te indican que cuidado, porque en ese registro están viendo que está fuera, es un forajido, ¿no? Pues bueno, esas pistas también te las matizan, las comparan, como digo, viendo el número de revisiones por cada 100 prótesis al año, y por ejemplo en esta prótesis habla de 1,6 respecto a la 0,8 de la media. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el implante sea terrible, quiere decir que en ese tipo de población, que hay que analizar muy bien, como ha hecho el doctor Foguet, ver qué están analizando y de dónde lo están sacando. A lo mejor son muchos cirujanos diferentes, centros de bajo volumen, todo ese tipo de matices luego hay que entrar en ellos, pero por lo menos nos dicen que por algún motivo, bien porque no sea fácil de poner o algún motivo especial, tiene una tasa mayor de lo normal. Por tanto, no recomiendan este implante. Van uno por uno y van mostrando estas curvas de supervivencia. Ven cómo va aumentando su fracaso en los 3 primeros años, que es lo que analizan con este implante. Luego no hablamos de mucho largo plazo, sino ya en breve vamos viendo las complicaciones como problemas de aflojamiento del componente femoral fundamentalmente. También lo dividen en la parte femoral y acetabular, cosa que no hacía el trabajo de revisión en los artículos que analizaba, diferenciar entre la parte acetabular de la parte femoral. Creo que esto es importante también cuando analizamos estos vástagos. Y también te dice por qué, ¿no? Aquí habla de luxaciones, habla de las infecciones, es decir, cuando hablamos de fracaso en estos registros, fracaso por cualquier motivo, es decir, infección, luxación, como ven ahí, fracasos del implante. Creo que nos llevaríamos muchas sorpresas, no lo sé, pero si analizáramos en España nuestros vástagos del día a día que ponemos,
cuáles son nuestras tasas de supervivencia a 5 años, ya no digo a 10, pero a 5, si contamos todo esto, cualquier causa de revisión, infección, luxación, probablemente esos estándares del gobierno británico del 95% de supervivencia a 5 años, a 10 y a 5, ok, 95 a 10 años, no sé yo cuántos hospitales salvarían esa supervivencia con implantes convencionales, y revisión por cualquier causa. Pero tendríamos que pensar un poco dónde estamos yendo y qué nos estamos planteando. Este es otro ejemplo de cuando analizan, por ejemplo, aquí este vástago, se ven las curvitas, es para, como digo, para traumatólogos, en verde, como está bastante más arriba, y tiene una pendiente muy alta, luego eso quiere decir que no va bien la cosa con este implante. Este otro vástago, por ejemplo, fíjense las tasas de revisiones de este implante. Como digo, en ese tipo de registro que es el australiano, con ese perfil de cirujanos y forma de trabajar de esos cirujanos. 9,48 frente al estándar de prótesis convencional, que es 0,81. Insisto, no entro en si es problema del cirujano o problema del implante, pero sí que aquí, pues fíjense, esta tasa 10 veces mayor en el primer año. Luego, estas cosas por lo menos tienen que hacernos pensar, y por supuesto a este le han metido también en el grupo S, que se merece este parrafito de prótesis que tiene demasiada tasa de revisión en su parte inicial. Como digo, está muy bien este registro australiano, que merece la pena leer esas dos líneas, ¿no? Y fíjese aquí la pendiente, pedazo de escalera para escalar, que es bastante complicado de justificar, ¿no? Habría que, como digo, entrar un poco en el fondo de todo eso. Vemos también aquí el desglose. No eran por luxación esas revisiones, por infección tampoco había muchas, pero sí que había, como le llaman, aflojamiento y lisis en esos implantes. Luego, no es porque se les salga ni porque se les infecte, algo pasa por ahí, ¿no? Y aquí vemos también desglosado por el tipo de recambio, el motivo del recambio, ¿no? Creo que es bastante ilustrativo, como digo, este registro, les recomiendo que lo vean. Por tanto, ¿qué pasa con estos vástagos? Sobre todo, y como también ha comentado el doctor Foguet, en manos de los diseñadores, y esto hay que valorarlo muy bien, muchos implantes de este tipo novedosos tienen buenos resultados. Pero tenemos que irnos, por ejemplo, a ese registro sereno que, como digo, me gusta porque coge centros de alto volumen, de bajo volumen, cirujanos buenos, medios y malos, y creo que ahí es nuestro, por lo menos en lo que a mí respecta a mi entorno, es el tipo de cirujano estándar en el que nos movemos. Y debemos acudir a esos registros, a esa información que nos da, siempre poniendo un poco de filtro a los resultados que nos dan, pero debemos valorarlo para adecuar las indicaciones de esos implantes y la adecuación de nuestra técnica quirúrgica a cada tipo de implante que vamos a solucionar, para no olvidarnos que lo importante es que el paciente tenga un implante de larga duración y con una calidad de vida pues muy buena. Muchas gracias.